Cordial saludo. El siguiente proyecto se basa en la evaluación de la eficiencia de un disipador casero. El grupo está conformado por Keiner González, Valeria Muñoz, Sofía Ramírez y mi persona Jesús Mercado. La propuesta de este proyecto se basa en un disipador casero y aire acondicionado. Consiste en la creación de un prototipo que utilice las celdas Peltier para la climatización de lugares cerrados. Las celdas Peltier se basan en el uso de una corriente que se hace pasar por dos conductores o semiconductores unidos por juntas Peltier, lo que provoca una transferencia de calor de una junta a la otra, y esto hace que se enfríe y la otra se caliente. Los objetivos de este proyecto se basan en principalmente utilizar los efectos termoeléctricos para la creación de un sistema de climatización sin tener altos costos económicos. En segundo lugar, aprovechar la diferencia de potencial eléctrico para la obtención de una diferencia térmica con el fin de que se produzca la refrigeración térmica. Y por último, la evaluación de la eficiencia de este disipador casero. Bueno, principalmente hay que tener en cuenta que los sistemas de climatización son dispositivos mecánicos que son capaces de modificar la temperatura, la humedad y la circulación y pureza del aire para establecer un confort térmico. En especial, esto se basa simplemente de un conjunto disipador-Peltier-disipador, y es necesario que ambas caras de la celda Peltier hagan buen contacto con las superficies de los disipadores. Así que utilizaremos pasta térmica y se aprieta demasiado. Además, como los disipadores son un poco más grandes que las celdas, se rellenan estas zonas con material aislante. Y aquí se puede utilizar cualquier tipo de material que no sea conductor térmico. Para la parte de los materiales, pues lo más importante son los disipadores de calor. Estos fueron hechos pues con perfiles de aluminio en C y pegados con pasta térmica. Pues necesitamos lógicamente también la pasta térmica, las celdas de Peltier, en este caso utilizamos 6. Los ventiladores, la fuente de alimentación, que en este caso es de 220 voltios. Las termocuplas, en este caso utilizamos pues nada más 3 termocuplas. El medidor de velocidad, que es un anemómetro, que sirve para calcular la velocidad de flujo como el aire. Y un calibrador. Para la construcción del sistema de refrigeración a base de celdas Peltier se utilizaron los materiales mencionados anteriormente. Asimismo, el primer paso fue la construcción de los disipadores a partir de perfiles de aluminio en forma de C. Luego de esto se ubicaron las celdas de tal manera que todas las partes frías de la celda quedaran de la parte superior y las partes calientes quedaran de la parte inferior. Luego de esto se untó pasta térmica entre el disipador, las celdas Peltier y el otro disipador. Y finalmente se pusieron los dos ventiladores, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, de tal manera que echara aire y extrayera el calor. Debido a que nuestro sistema de climatización está basado en celdas Peltier, es pertinente saber quién fue Jean-Charles Peltier. Este fue un científico francés que llevó a la realidad lo que en su momento se conocía como el efecto Thomson, tanto positivo como negativo. Este principio exponía que en un circuito eléctrico compuesto por un semiconductor o un conductor se podría llegar a una generación de calor mediante un flujo eléctrico dado, y que si este flujo eléctrico se invertía, se conseguía el efecto contrario, que sería absorción de calor en este material, ya sea conductor o semiconductor. Jean-Charles Peltier llevó esto a la realidad, creando así lo que hoy se conoce como celdas Peltier.
Esto se compone básicamente de dos placas cerámicas y unos semiconductores que al ser inyectados, por así decirlo, por una corriente eléctrica, se genera de un lado de la placa una superficie caliente y del otro lado de la placa una superficie fría. Esto en sí lo que hace es generar calor y frío al mismo tiempo, dependiendo de la superficie que se tenga en cuenta. Esto simplemente con la, eh, con la energía eléctrica. Esto es muy importante debido a que se pueden crear sistemas de climatización sin necesidad de refrigerantes o de algún fluido para ya sea aumentar la temperatura o disminuir esto. Simplemente con la energía eléctrica se puede llevar a una generación o una absorción de calor. Bueno, ahora para evaluar la eficiencia de la aleta, nosotros modelamos este conjunto de aletas, que es un disipador, como si fueran un conjunto de pequeñas aletas rectangulares. Como se puede ver de esta fórmula sacada del libro de transferencia de calor de Sein, la eficiencia de la aleta se puede calcular con la tangente del coeficiente convectivo por un factor que se llama L por M sobre M por LC. ¿Qué pasa? Que el M, como podemos ver en las fórmulas de la izquierda de la pantalla, se calcula con propiedades propias del fluido, como son el coeficiente convectivo y el K. Y la longitud característica pues depende de las dimensiones de las aletas, como es el L, que básicamente es, digamos que la altura de la aleta, y T, que es el espesor de la aleta. Entonces, para hallar el coeficiente convectivo, lo que hicimos fue modelar este disipador como si fuera un conjunto de aletas sometido a convección forzada externa, puesto que este tiene un ventilador pegado pues, en la superficie. Como es de convección forzada externa, para poder hallar el coeficiente convectivo utilizamos el número de Nusselt, el número de Reynolds y el número de Prandtl, en la correlación que pues vemos en pantalla en la parte inferior. Para poder hallar los números de Reynolds y Prandtl, primero se tiene que hallar pues las propiedades del fluido. En este caso utilizamos un código que es en Python que se llama coolprop, que básicamente viendo pues el fluido, que en este caso es aire, la temperatura de la superficie, que la medimos con las termocuplas, que sería 44, y la temperatura ambiente, que también la medimos con las termocuplas, que sería de 25. Con estos valores y coolprop nos puede hallar los valores de la densidad, de la conductividad térmica acá, que es la que necesitamos, y de Prandtl. Entonces, aquí en pantalla se pueden ver los resultados de esto. Luego, en otro código, utilizamos pues todas las dimensiones de la aleta, el área de la aleta y la velocidad de aire, pues medida con el anemómetro, que nos dio 2.7. Con todos estos valores podemos calcular Reynolds y posteriormente Nusselt. El Nusselt, para aclarar, se cogió como si fuera un fluido laminar, no turbulento. Un fluido laminar es con un Reynolds pues menor a 10 a la 5. Con estos valores podemos hallar el coeficiente convectivo, por lo tanto, podemos hallar el valor de M, el valor del LC, y con la fórmula de eficiencia mostrada anteriormente, pues se pudo calcular la eficiencia. Para nuestro caso, el coeficiente convectivo dio de 22, lo cual es algo bastante lógico, debido a que se trata de un ventilador de convección forzada externa, donde los valores de el coeficiente convectivo usualmente van pues de 20 a 300, y como aquí la velocidad pues no es tan alta, es lógico que dé un coeficiente convectivo de 22 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Y la eficiencia de esta aleta nos dio de 47%. Es decir, la eficiencia de la aleta pues no es tan eficiente, no supera el 50%. Sin embargo, para hacer un disipador casero está más que bien. Y eso sería pues la manera de calcular la eficiencia de la aleta. Del proyecto presentado anteriormente, se puede concluir que el conjunto de aletas representados como disipadores tiene una eficiencia del 47%. Esto se puede deber a diferentes factores, como lo son la manera en la que están pegados los perfiles de aluminio,
o como también a la pasta térmica o a la corriente de aire dispersa. De la misma manera, se tiene presente que se cumplieron los objetivos propuestos, que era el uso de los efectos termoeléctricos para la creación de un sistema de climatización. Asimismo, aprovechar la diferencia de potenciales eléctricos para producir una refrigeración térmica. Finalmente, se sugiere cortar los perfiles de una manera más precisa, ya que esto puede haber afectado la eficiencia de la aleta, así como también verificar la calibración de los equipos para la toma de datos de las temperaturas. Muchas gracias.